Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, un tesoro que no se agota en el cielo, donde el ladrón no llega ni la polilla corroe, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas, y estad como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante en cuanto venga y llame. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo les encuentre vigilando. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa y acercándose les servirá. Y si viniese en la segunda vigilia o en la tercera y los encontrase así, dichosos ellos. Sabed esto, si el dueño de la casa conociera a qué hora va a llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa. Vosotros estad también preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y le preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora debida? Dichoso aquel siervo, a quien su amo cuando vuelva encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo dijera en sus adentros: mi amo tarda en venir, y comenzase a golpear a los criados y criadas, a comer, beber, emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista. Le castigará duramente y le dará el pago de los que no son fieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este Evangelio, pobre Pedro, de alguna manera, se dio por aludido, como quien dice: aquí esto está hablando a estos primeros 12 apóstoles, o a los 72 discípulos, o esto va para todos. Y Jesucristo le responde mascadito: hombre, no le dice esto va para ti, pero pues se lo dijo que sí, indirectamente, ¿no? Le está diciendo: hombre, estoy diferenciando entre los que vais a recibir mucho, estáis recibiendo y vais a recibir mucho, y vais a ser responsables de almas, de aquellos que, como decimos entre nosotros, en estos últimos tiempos y en esta misión, si quieren pero no pueden, no les da para más, y Dios lo sabe. Y es que al final del Evangelio lo dice, los diferencia muy bien. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, aquí tenemos tristemente a lo largo de la historia de la Iglesia pues tantos Judas, ¿no? Incluso sacerdotes, obispos que hay hoy por ahí casi ya demostrado que son masones y que están destruyendo la Iglesia y todas estas cosas. La Iglesia alemana, que es hereje
ya abiertamente y es cismática abiertamente. Abiertamente, aunque sea la iglesia más poderosa de todas, la que más dinero tiene y poder. Pero aquí están retratados muchos. Hombre, puede que alguno de nosotros también, que nos haya dado mucho el Señor, pero en general está retratando, como decía San Cayetano hace 2 o 3 días que le celebramos, a gran parte del clero que estaba confundido y tenían enfermedad espiritual, decía San Cayetano. Pues esto aquí dice: el siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, es que está mascadito, conociendo la voluntad, y no actuó conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. Claro, hablaba en términos de la ley de aquel entonces. Tanto la ley judía religiosa implicaba azotes, como la ley civil del Imperio Romano, del César, implicaba azotes también. Jesucristo recibió las 2 leyes, castigo por parte de las 2 leyes. Por eso hablaba en términos de azotes, porque era el castigo. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. Fijaros esto. Es que es muy misericordioso el Señor. Claro, el Señor sabe la medida de cada uno. Nosotros no. Nadie puede juzgar la medida de nadie. Mirad, nos acaba de llegar una noticia de X ciudad, de X lugar. Un niño que está recibiendo clases de satanismo en su escuela pública. Eso no puede ser. Ya sabemos de seminarios donde llevan mujeres a ver si los chicos caen, tienen la capilla cerrada con llave, en fin, hay muchas barbaridades hoy. Yo no sé cómo irán a rendir cuentas aquellas personas, ¿no? Pero bueno, Dios es el único que sabe. El que está arrastrando al pecado a tantos y tantos y tantos, su conocimiento. Pero en concreto al que sí quiere pero no puede, porque tiene un montón de condicionantes del pasado, de lo que está tan de moda hoy decir, ¿no? Que el árbol genealógico, que todo eso, que a Dios le da igual porque lo sana inmediatamente si la persona quiere. Pero obviamente que lo tiene en cuenta. No quiere que nosotros nos dediquemos a complicarnos la vida por eso, a obstaculizarnos nosotros mismos el recibir el amor de Cristo, pero Él sí que, como Dios, lo tiene en cuenta. Entonces, por eso dice aquí: el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. Claro que recibe purificación, necesita purificar, pero no es lo mismo. El que conoce toda la voluntad del Padre y se le ha dado una responsabilidad sobre una grey, sobre un grupo de almas, sobre que el que no conoce, pero que quiere y no puede. Por eso dice tan mascadito al final: a todo el que se le ha dado, mucho se le exigirá. Y al que le encomendaron, que es distinto, es diferente. A mí se me ponen los pelos de punta, pues me imagino que os imagináis por qué, porque pues cuántas veces no quise que esta oración la hiciera no sé quién, que no sé cuál, que tal, no, Carlos, qué tal, bueno, claro, me encomiendan, y al que le encomendaron mucho le pedirán. Tenemos que orar mucho unos por otros. Y más arriba, a mitad del Evangelio, dice el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora debida? Dichoso aquel siervo. Nosotros no podemos darnos por aludidos sin ser conscientes de que simplemente es una realidad y es un hecho, como lo hemos dicho tantas veces aquí, que estamos en el año 2025 después de Cristo, hemos recibido todo y más, porque en el momento en que Jesucristo está predicando esto, por supuesto que hay gente absolutamente ignorante del plan de salvación. Y eso que se está dirigiendo
a judíos que conocen el plan de salvación desde el Antiguo Testamento, pero todavía están muy ignorantes de Jesucristo como Mesías, Redentor, Salvador, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos 2000 años a nuestras espaldas, 2000 y tantos años a nuestras espaldas, de estar repitiendo una y otra vez y de tener el privilegio de invocar y poder recibir la gracia de Dios, el Espíritu Santo, en persona en nuestra alma. Ellos no tenían ese privilegio, nosotros sí. Lo tuvieron después, claro, pero ellos en ese momento no, nosotros sí tenemos ese privilegio. Con lo cual no podemos aquí lavarnos las manos, ninguno, porque ¿de qué nos sirve tratar de ponernos de perfil? Ay, Señor, tú eres muy misericordioso y yo sé que me vas a tener en cuenta todo y sigo con mi vida. No. El Señor es misericordioso, pero sabe que sabemos. Nos lo han enseñado desde pequeños. Aquí casi ninguno se puede lavar las manos. No. Puede que este niño del que estaba hablando, que recibe clases en su colegio de satanismo y que le hablan en contra de la iglesia y no sé qué, puede, pobrecito, y estamos luchando a ver si le conocemos y podemos acompañarle y tal. No sé si conocéis más casos de estos, de colegios así. En fin, por favor, poneros en contacto con nosotros. No puede ser que dejemos esos niños desangelados. Pero, salvo casos muy específicos, todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de prácticamente haber visto al Señor cara a cara con su gracia, con la gracia de Dios en nuestra alma, con el Espíritu Santo en nuestra alma. Con lo cual tenemos la obligación de dar alimento espiritual. Por eso dice aquí, administrador fiel a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar ración adecuada a la hora de vida. Dichoso aquel siervo. Nos pide que demos la ración adecuada a la hora de vida, la ración de alimento espiritual, adecuado a la hora de vida. Alma a alma, ahí donde Él nos pone. Gracias, Señor, por mostrarnos hoy, ayudarnos a ver con tus ojos nuestro lugar en estos 2025 años de evangelización, de tu plan de salvación. Nuestro lugar, últimos tiempos, 2025 años de práctica del plan de evangelización y de salvación. Sabemos lo que sabemos y hay tantas almas necesitadas. No solo como este niño que he mencionado, que me tiene con el suelo movido, pobrecito, hay que luchar, sino con tantos que están necesitados de encontrarse con Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Nosotros queremos, haz tú el resto, para bien no solo de nuestras almas, sino de todas aquellas a las que tú quieres ir a través nuestro. Amén.